Anhelo y deseo de verdad, como mencionaba nuestro pastor en esta hora, que podamos recibir de la palabra, que podamos juntos aprender de la palabra de Dios y así como Dios nos ha hablado a través de la alabanza también, donde le entregamos todo lo que somos, podemos decirle en esta hora que Él nos ayude para recibir de Él. ¿Quiere inclinar su rostro conmigo en esta hora? Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú nos das la oportunidad de congregarnos y de unirnos, Señor, en esta petición, en nuestro corazón, para escuchar de ti, tu palabra, para ser instruidos por ti, Señor, para que en la predicación, Señor, al mismo tiempo me des de denuedo de tu palabra y conforme a lo que tú, Señor, quieres que aprendamos juntos, Señor. Bendícenos, habla a nuestro corazón, capacítanos, Señor, muéstranos tu voluntad. Y que podamos, Señor, en este instante también, con entendimiento, ser llenos, Señor, de tu palabra, del alimento que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, humildemente, Señor. Amén. Amén. Bueno, se ha iniciado, ya se han dado algunos temas acerca de la serie que los miércoles se empezó a tratar en este inicio de año. Y si usted se acuerda de la serie, ¿se acuerda de cómo se llama la serie de los miércoles? La unidad de la iglesia. ¿Nada más el pastor se lo sabe? La unidad en la iglesia. Y precisamente uno de los temas que inició nuestro pastor, yo en lo personal, dije, Señor, ¿cuánto nos muestras que nos hace falta? Y precisamente es eso, saber si estamos en la unidad, en ti, en la unidad, en tu palabra, en la unidad aquí en la iglesia. Y una de las propuestas en nuestra vida es que al mismo tiempo que se establece la palabra podamos vivirla y estar en esa unidad. ¿Usted está en esa unidad? ¿Estamos buscando también estar en esa unidad? Dios nos ayude. Abra su Biblia, por favor, así mismo para establecer la palabra de nuestro Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en la carta, del capítulo número 2, el versículo 5. Y asimismo también, para que busque la escritura, después leeremos Efesios 4, 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Filipenses 2, 5. Dice así: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Efesios 4, 3 y 4 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El tema a tratar con ustedes es precisamente acerca de el título que quiero compartirles. En la unidad, en la iglesia, haya establecida la base de Dios, un mismo sentir y un espíritu. Y al hablar de esto, nos podemos dar cuenta que la unidad de la iglesia y especialmente el templo que somos cada uno de nosotros en lo personal, debe de recibir de verdad la luz que nos da su palabra. Debe de reconocer también si hay falta de entendimiento. Porque al hablar de la unidad, como se nos ha expresado desde el principio, la unidad es aquello que de verdad está forjado para hacer una función en un mismo acuerdo. La unidad en donde cada uno de nosotros podemos ver que el sentido común nos lleva a realizar si de verdad tenemos ese compromiso de ser unidos y de reconocer incluso como cristianos lo que implica si estamos llevando a cabo esa unidad. Si estamos recibiendo el mandamiento de nuestro Dios y la obra que se nos está encomendado de parte de nuestro Dios está haciendo eso, un mismo sentir, un mismo espíritu. Pero déjeme decirle que eso que se nos ha encomendado muchas veces en nuestra persona, y tenemos que saber si somos valientes para reconocer si en nuestra vida verdaderamente
esa es una realidad. O como muchas personas, o incluso cristianos, viven solamente en una aparente unidad para impresionar a los demás, en una aparente unidad para solamente satisfacerse a sí mismo. No me quiero adelantar a esto, pero la realidad es que, creámoslo o no, lo que estamos estudiando ahorita nos va a enfrentar a esa realidad. A darnos cuenta si la unidad en la iglesia está haciendo en mí el sentir, el entendimiento que de Dios es para funcionar en esa armonía, en esa manera de pensar sin que me asalten otras inquietudes si estoy haciendo lo correcto o no, porque Dios nos muestra cuando estamos haciendo lo correcto, ¿sí o no? Cuando estamos funcionando en esa unidad. Y hablar de la unidad es también decir que como iglesia, no nada más allá personalmente, sino también al reunirnos con otros, sepamos si realmente estamos en esa unidad, en un mismo, como es el título, sentir, en un mismo espíritu. Porque ese mismo sentir y ese mismo espíritu es la esperanza que cada uno nos da el Señor para saber si somos llamados o no, si somos sus hijos o no. Yo me atreví a hacerle una pregunta en una de las reuniones que tenemos con los servidores, con los ujieres. Si de verdad estamos funcionando en la unidad, en un mismo sentir. Si de verdad lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios a hoy, en este día, está haciendo lo que es conforme a la voluntad de Dios. O solamente es una actividad que realizo. O me atreví a preguntarles, ¿realmente reconocemos la bendición de nuestro Dios como sus hijos? ¿Realmente sabemos que aún sirviendo a Dios, de verdad he nacido de nuevo para entender esa unidad? Y de repente algunos se me quedaron viendo, por supuesto que soy nacido de nuevo. Por supuesto que quiero hacer la voluntad de Dios. Pero como servidores, incluso como participantes aquí de la palabra, pastoreando nuestros pastores, confrontándonos en la palabra, en el entendimiento de saber si esto que me permite ser llamado no es más que algo imaginario, una barrera que sí estoy en unidad, pero lo imagino solamente y sin embargo no es una realidad. Aparento una unidad. Cuando la palabra del Señor nos confronta en esto, es saber que la unidad de la iglesia, la unidad de un mismo sentir, la unidad de un mismo espíritu, es la cualidad de que siendo muchos, nos une un común denominador. Somos un cuerpo. ¿Sí o no? Tenemos un mismo sentir. Y que dentro de esa multiplicidad de varios, el ser uno es un acuerdo en una condición bien esencial, bien importante, para que con entendimiento, como iglesia, como grupo, podamos recibir la guianza de nuestro Dios y no hacer algo solamente por mí o para mí. La unidad es el requisito indispensable. La unidad en la iglesia, en este mismo sentir, nos muestra lo que es importante para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la misión que Dios nos ha establecido en nuestra vida hoy? A través de su Espíritu. ¿Cuál es la misión? Que vivamos conforme a su voluntad, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Si usted va, por favor, a lo que Jesús extendiendo en la oración al Padre en Juan 17:21, mientras lo encuentra, le voy a leer el versículo 20. Él mismo, al llevar a cabo esa unidad, ese requisito indispensable, mostró lo que el Padre le había dado. Y él en esa oración le rogaba a Dios, al Padre, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si usted ya tiene la escritura ahí en el versículo 21, dice, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está desafiante esta palabra. Estamos siendo en ese mismo sentir como Jesús expresaba esa oración. Porque decimos creemos en Dios y somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en Dios?
¿Cuántos somos hijos de Dios? Para creyendo en Él, nosotros podamos ser ese testimonio a otras personas, para que ese testimonio pueda llevarse a cabo a través de esa misión que les mencionaba, donde el Espíritu Santo obra, y no solamente por lo que se vea. Porque aquí nos han dicho muchas veces, de aquí nos vemos muy bonitos, hemos venido a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, nos invitaron a levantar nuestras manos, oramos, pero ¿qué realmente hay ese sentir en tu corazón? ¿Es un mismo sentir con el Padre? La gloria, dice el Señor Jesús, el versículo 22 de ahí mismo de Juan, que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y fíjese la palabra clave que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú a mí me has amado. El significado más grande, lo más importante que realizó el pueblo de Dios cuando se dio cuenta de este gran milagro, maravilla, el Señor Jesucristo murió en una cruz, ¿cierto? También resucitó, pero les dijo, no se vayan. Se nos hacía la referencia en nuestro hermano Guillermo cuando habló en esta primer tema, acerca de que estaban todos ahí en Hechos. Les dijo, no se vayan, sino que esperen. Y en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en un mismo sentir. Una unidad visible, ¿cierto o no? Porque la gente los estaba viendo. Pero dentro de ellos, ¿cuál era la verdadera decisión en su corazón? Obedecer a Dios para que en ese sentir recibieran poder. Y la venida del Espíritu Santo de Dios a ese pueblo, a ese momento, el propósito de Dios permitió que esa unidad, por supuesto, fortaleciera el testimonio. Y un testimonio que no era de ellos mismos, sino era un testimonio ¿de quién? De Dios. A una verdad que es la palabra de nuestro Dios, que es el Evangelio, que nos permite tener esa reconciliación. ¿Le da gracias a Dios porque Él nos permite reconciliarnos con el Padre? Y la bendición aún más grande, que no fue solamente lo visible, sino aquellos que no le vieron, creyeron, y es por fe, que tú y yo que estamos aquí en esta hora, en esos avances de unidad en la iglesia y a través de las edades, lo más importante, en la misión más firme es que Cristo significa todo y supera toda barrera, todo entendimiento. Para poder descubrir que en cada uno de nosotros, cuando vamos a ver la cultura actual en la que vivimos, la sociedad en la que nos ha tocado de alguna manera representar verdaderamente el nombre de Dios como sus hijos, hacer la diferencia en un verdadero sentir, en un verdadero mover del Espíritu Santo que proviene solamente de Dios. El contenido de la lectura en donde hemos entrado a través de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es precisamente la unidad en la que la iglesia, como Pablo lo expresó a ellos, es que participemos de verdad de la gracia de Dios. Que nos demos cuenta que en cualquier circunstancia, que en cualquier situación en nuestra vida, podemos estar en un mismo sentir, dándole gracias. Dice su palabra, demos gracias a Dios por todo. Saber si de verdad estoy haciendo su voluntad. Si estoy de verdad reconociendo el gozo lleno de la bendición aún más grande, la salvación que Dios nos ha dado, que en cualquier circunstancia en nuestra vida, lo vuelvo a repetir, Dios dice en su palabra en Filipenses 1:6, si regresa un poquito ahí, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? La continuará. A través de nuestra vida. ¿Va a terminar? ¿Vamos a terminar de aprender? No. Vamos a seguir conociendo y entendiendo por qué Dios nos quiere llevar a esa unidad en la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. A la diferencia que el Espíritu Santo de nuestro Dios, cuando la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz, su obra en nosotros también comenzó y se reafirmó cuando hemos creído. Y si hemos creído, entonces tú y yo debemos de estar alertas, atentos, si de verdad estoy en un mismo sentir. Y el sentir, para poder entender esto aún más, no se llaman emociones. Hoy vamos a sentir la presencia de Dios.
Pero puede haber alguien que dice, no, pero ¿cómo se siente la presencia de Dios? ¿Cómo se percibe la presencia de Dios? ¿Cómo puedo estar en esa unidad en la que pueda expresar la obra que Dios está haciendo en mí? Y mire, cuando Pablo les dice a los filipenses ahí que la obra que Dios ha hecho es perfecta, para que el día que seamos semejantes a Él, le vamos a ver cara a cara, ¿sí o no? Transformados en Él, tú y yo podamos ver ese proceso, el que Pablo describe como un crecimiento de madurez del cristiano, que comienza en aceptar a Cristo y seguir a Cristo hasta que Él venga por nosotros. Pablo también agradece a los filipenses ahí asegurar ese afecto que han tenido y dice, mis oraciones están ahí. ¿Y en dónde estaba Pablo cuando sucedió esto? Él no estaba libre. Dice la Escritura que en ese momento, en ese instante, estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esta carta. Prisionero por causa de este evangelio en el que tú y yo creemos. Y tenemos libertad. Y que no sufrimos oprobios verdaderamente. Nuestro hermano John Salcido nos mencionaba, ¿cuántos de nosotros de verdad hemos sufrido persecución por la palabra? Que mientras mencionamos el mensaje, tú ya estás esperando que tal vez sea esta la última vez en que nos veamos, porque hay alguien que está ahí dispuesto para matarte, para destruirte por causa del evangelio. ¿Cuántos? Reconocer la obra de nuestro Dios es que comienza de verdad a que cada uno de nosotros en Cristo sepamos precisamente cómo estamos perseverando, cómo estamos avanzando y si realmente, vuelvo a repetir, y será esa constante si estoy en el mismo sentir. Un sentir que no es emociones y vamos a enterarnos por qué. Yo le mencionaba al principio que hay muchas personas, incluso cristianos, viven solo para dar una impresión a los demás, para satisfacerse a sí mismos. ¿Será ese el mismo sentir? Pero cuando viene la realidad de la palabra, ¿sabe lo que pasa con esa clase de personas que no están en ese mismo sentir? Solo hay contienda, hay pleito. Solo es vanagloria, soy yo. Mi hermano y nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo decía, y para mi honra y gloria, ¿será? Claro que no. Si no estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, aparte de tener esa contienda, esa vanagloria, ¿sabe qué trae? Trae discordia. ¿Qué es la discordia? En parte, pues, podemos decirlo así como se escucha, está en desacuerdo. Y no nada más eso, está buscando cómo destruir, poniendo enemistad. Pablo, sin embargo, enfatiza la unidad del Espíritu. Y tenemos que profundizar en esto porque los filipenses nos están dando un ejemplo de verdad que si estamos en un mismo sentir nos vamos a amar los unos a otros como seamos. ¿Somos enojones? ¿Nos ama el Señor? ¿Sí? ¿Ya no pecamos igual, pero pecamos? ¿Nos ama el Señor? ¿Sí? ¿Nos amamos unos a otros porque el mismo sentir que hay en Él? Si vive Cristo en mí, ¿qué debe de haber? Amor, misericordia. La vida espiritual me va a permitir precisamente entender el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Y me va a permitir también darme cuenta que trabajar juntos en esa unidad en la iglesia, orando, luchando los unos por los otros, con un solo propósito, teniendo un corazón. Trabajar juntos para soportarnos unos a otros. ¿Nos soportamos? ¿De verdad? ¿Los problemas que tienen otros los tomas como tus problemas? Porque alguien ha dicho, no me gustaría estar en sus zapatos, pero realmente vemos la necesidad y estamos ahí aunque sea en un apoyo moral para decirte estoy contigo. Porque la solución, ¿quién la va a traer de todas maneras? Dios. El ejemplo que Cristo pone primero para que dentro de cada uno de nosotros la experiencia que tengamos nos lleve a la unidad en Él.
Ustedes se dan cuenta que cuando se nos pide oración, no oramos porque se nos pidió oración y oramos porque sí. Cuando nos comparten esa petición, recibimos el peso y decimos, Señor, ten misericordia, porque solamente con tu voluntad y tu propósito, tú obrarás en esa persona. Sobre todas las cosas, tú salvarás su alma, porque siempre Dios tiene un propósito. Y participando en esa experiencia de unidad, entonces vamos a dar cuenta de qué impresión tan grande es de verdad ser satisfechos, no de nosotros mismos, sino de lo que Dios hace por su amor y misericordia. La relación los unos con los otros. ¿En dónde empieza ese sentir? ¿En dónde empieza esa relación? ¿Cuál es el principal ministerio en nuestra vida? Empieza en mí. ¿Y en dónde más? En mi familia. Ese es tu principal ministerio, ¿cierto? Y después, la iglesia. Para satisfacer como yo me quiera sentir, o para de verdad vivir una vida de testimonio que el tiempo me permita observar los cambios en la vida de cada uno de que nos llamamos cristianos. Fíjese, en unos días anteriores estaba platicando con unos hermanos que tenemos un tiempo reuniéndonos, pero de verdad, hermanos, nos damos cuenta quiénes somos en el Señor, reconocemos nuestra identidad como hijos de Dios. Nos damos cuenta de saber cómo cambios en nuestra vida hay y surgen para realmente darnos a la tarea de saber que Dios me dice, sed santo porque yo soy santo, y buscar su santidad con madurez, con entendimiento, en una armonía, en una unidad. Esta carta a los filipenses escrita para ellos, no solamente Pablo les muestra la bendición y el reto que hay grande en el Señor mientras son desafiados con ello, porque como ellos, tú y yo también, estamos rodeados de una sociedad, de una cultura, que ciertamente si hablamos de cultura nos damos cuenta de que hemos aprendido muchas cosas. Cada uno de nosotros sabemos que venimos de diferentes países, de diferentes regiones. Hay culturas, ¿verdad? Y hay culturas que son ricas, que nos muestran una característica muy especial. Pero cuando se ha perdido esa belleza de esa característica, de aquello de donde venimos, lo ha censurado en gran manera el comportamiento de la sociedad. Y eso ha traído aún más el pecado en la vida de las personas. El estilo de vida. Cuando el hombre quiere llegar a un nivel adecuado, a un nivel en donde yo pueda sentirme bien en medio de esta sociedad, se nos olvida cuál es el verdadero principio de Dios. El principio de Dios teniendo un mismo sentir en él. ¿Qué es tu seguridad? También eso se me quedó muy grabado en estos días pasados, cuando se nos compartía la palabra. Porque tienes una casa, porque tienes carro, ¿esa es tu seguridad? ¿Cuál es la riqueza más grande en tu corazón hoy? ¿Cuál es tu angustia, tu preocupación? Hoy mismo nuestro hermano nos decía en medio de darle al Señor lo mucho que nos ha dado, porque Él ya se ha encargado y se ha encargado de lo demás. ¿Cierto o no? Un mismo sentir nos lleva a la tarea de que todo lo que nos rodea, hermanos, no sea una influencia si no está basada en la palabra de Dios. Porque el hombre, que es una criatura de Dios, y los elementos que incluso rodean las culturas, en esa bondad, en esa belleza, el Creador de nuestras vidas no nos va a permitir confundirnos. Y entender precisamente de manera particular cuando nos revela su palabra, si estamos siendo uno en Él, en un mismo sentir. Y lo expresa claramente, aún para los que no han escuchado esa palabra. Pablo es el molde especial para enseñarle a los nuevos convertidos cómo debe de ser su conducta. Cómo como cristiano debes de caminar. Lo dice para los matrimonios. Está en un mismo sentir cuando dice en 1 Corintios 7:10, a los que están unidos en un matrimonio, ¿quién manda a Dios que estén unidos? A ti y a mí. ¿Lo mandó el hombre? Porque dice la palabra de Dios, porque lo que unió Dios, el hombre, no lo puede separar nunca.
La instrucción en el modelo de Dios nos muestra que el expresar la unidad de la palabra nos da la necesidad también de, como ovejas de este rebaño, podamos ser instruidos. Y es precisamente como Dios nos confronta. Y en 1 Corintios 11:1, no lo busque, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál era el ejemplo de Pablo? ¿Qué había en su vida después de conocer al Maestro? Después de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué había en él? Un celo de Dios. Un deseo porque todos aquellos conocieran verdaderamente al Dios Todopoderoso. ¿Para que sigan qué? Mi ejemplo. Y el ejemplo de que el que vive en ti, que es Cristo, debe de ser visto por los demás. ¿Sí o no? ¿En un mismo sentir? Nada más para los pastores, para los de alabanza, para la iglesia en general. Para que el Evangelio no solamente fuera una doctrina bonita para creer en ella, sino de verdad una vida comprometida para vivir en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque volvemos a nuestra escritura y de vuelta a su Biblia, que dice Filipenses 2:5, una vez más. Frecuentemente Pablo estaba señalando la manera comprometida de vivir y rectificaba y reanimaba y señalaba una vez más decir, vivir como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Colosenses 2:6, se lo leo si quiere anotarlo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿En quién debemos andar? ¿En mi voluntad? ¿En lo que yo le estoy diciendo ahorita? En Cristo, en lo que estamos viviendo juntos, la vida de Cristo. La vida que es evidente y que realmente quiero decirle que muchos no tienen interés. ¿Por qué? Muchos cristianos a veces quieren escuchar y conocer solamente la vida histórica de Jesús. Así como se escuchan los evangelios, como lo hemos aprendido. Sin embargo, el reino de Dios, de verdad, si nosotros estamos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, la palabra de Dios nos va a llevar a su reino, que va a transformar nuestra conducta para ser santos. Dice Pablo que él enseña a todo hombre a tener responsabilidad, a recibir instrucción, para que cada uno de nosotros estemos conociendo aún más de la doctrina de nuestro Dios, y no solamente como un mero conocimiento, sino como una realidad, una capacidad para poder instruir a otros. ¿Cómo le puedes decir a alguien más que Cristo es soberano y tiene poder y está en control de todas las cosas? Porque cuando viene la prueba es algo que no queremos vivir. No, aquí estoy muy a gusto. Pero cuando somos probados, dice que seremos como el oro refinado, purificados, siendo puestos a través del fuego. Alguien dijo, no, eso es muy difícil. Pero en realidad no es difícil, hermano. Es la prueba la que te va a depurar para entender el verdadero sentir que hubo en Cristo. Su verdadero sacrificio. Porque no quedó como una historia, ¿verdad que no? Es una realidad. Cristo vive, reina. Y el sentir que puso en aquellos nos lo pone hoy para que como personas capaces, pues cada día vivamos en esa vida en la que el Señor prueba nuestro ser y nos recuerda y nos dice una y otra vez, hermanos, estemos firmes, se los dijo a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:15, vaya conmigo. Para poder estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, les dijo a ellos, recordándoles, así que, hermanos, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes, hermano? Que no dudemos. Que Dios dice, yo estoy contigo. No temas. No desmayes. Josué 1:9. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué te angustias? Si te dice ser firme, estar firme.
Y aún más, porque conoces de la palabra, les dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Sabe qué significaba eso? Unificarlos más, a una comunión fundamental en la vida de Cristo. No para crear solamente algo que se vea bonito, como una uniformidad, no, como una base. Dios es uno y nosotros en Cristo somos uno. ¿Y qué leíamos cuando Jesús habló en esa oración? Uno en el Padre, porque tú eres uno en mí. Andando en el Espíritu, para que todo aquello que nos permite profundizar aún más en la palabra del Señor, nos permita ver su justicia, nos permita ver cómo se cumple cada paso a paso, cada día, su palabra en ti y en mí. Pero ¿qué les decía acerca de la cultura o de la sociedad en que vivimos? Hemos sido rodeados y nos ha sido enseñado de tal manera que si no trabajo, pues no como. Sí, la palabra de Dios dice: el que no trabaja, que no coma. Pero Dios no proveerá el trabajo para ti sin que te afanes. ¿Sí? Dios no proveerá cada día el alimento sin que no sea de verdad en tu vida el deseo: Señor, quiero ver tu obra maravillosa, aquí estoy. Mire, hace unos días estaba en un trabajo y veía cómo esa casa estaba siendo transformada. Y con uno de mis hermanos que está aquí, cuando empezamos ese trabajo se veía fatal, pero mientras empezó a llevarse en una unidad, en un equipo de trabajo, funcionando así, se empezó a ver una obra diferente. Y aún así, después que se veía transformada y bonita, quiero decirle que el dueño de la casa empezó a ver: no, pero es que esto no me gusta aquí, no, esto no me gusta. Empezó a verle otros detalles que ni siquiera existían. Y uno que se había esforzado y ¿a dónde quedó? Ay, aquello bonito. La gente quiere satisfacerse a sí misma. Si no le gustó, ¿a qué me lleva esto? A que realmente, hermano, yo entienda que todo lo que hacemos, Dios tiene su propósito, su plan, y soy enseñado por Dios. Y mi carácter, mientras estaba escuchando yo eso, yo decía: Señor, ayúdame, porque si no fuera paciente, yo todavía diciéndole al cliente: bueno, es que... Y la otra persona: nos hacemos cargo, no se preocupe. Dando a crear esa unidad, a que todos los elementos de verdad funcionen y sea la paz, el entendimiento, porque hiciste lo mejor para Dios principalmente. Porque todo lo que hacemos en tu trabajo, en donde quiera que andes, en la escuela, ¿es para quién? Para Dios. Como si fuera, no como si fuera, lo estás haciendo como que le estás entregando ese trabajo de Dios. Es para ti, Señor. Y esto me permite tener una satisfacción más grande que el deseo de mi carne de poder actuar diferente. Porque los que son de la carne, dice Romanos 8, y no son del Espíritu, 8:5, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, para hablar del sentir, en un mismo sentir. Y la carne, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vaya que el Señor nos da paz y nos muestra cuánto nos ama, dándonos vida. Aún más porque esperamos que Dios siempre, digo pues, en esa manera especial que Pablo les hablaba a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando no hay una unidad íntegra en ti mismo, empieza en nosotros, dijimos, ¿verdad? Porque somos el templo de Dios, somos la iglesia. Y aquí en la iglesia como congregación nos damos cuenta que la vida del Espíritu va a estar siempre en contra de la carne. Y cuando hablamos de ese mismo sentir, ¿qué pasa cuando no estamos en un mismo sentir? Ay, no me gustó el uniforme que puso el hermano hoy para servir. ¿Qué pasa con la unidad? Eso se nos ha dicho. Es que el canto que me gusta a mí no lo entonaron hoy. Pero la gloria y la honra y la obra perfecta que Dios nos permite unirnos aún en esa uniformidad, teniendo un mismo color tal vez,
nos permite aún dentro de nosotros, en nuestro corazón, reconocer cuál es el mismo sentir. En amor. Sí, yo sirvo junto a mi hermano, pero no me gusta su carácter. ¿Será el mismo sentir que hubo en Cristo? ¿Qué tuvo Él primero sobre todas las cosas? Amor y misericordia. ¿Sí o no? Y eso era deseo del Espíritu solamente. Dice la palabra del Señor que también en este pasaje significativo de Filipenses 5, Pablo empieza a describir el origen de ese reino de Cristo, de ese reino de los cielos que se ha venido a dar a cada uno de nosotros. El reino del Señor que no es comida ni bebida, sino es gozo, paz en tu espíritu. Para que cada uno de nosotros podamos ratificar una vez más su palabra. ¿Cuál es la humillación de verdad? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la gloria venidera? ¿Cuál es la palabra que en este pasaje de importante necesidad considerar? Es que nos dé atención a no usurpar lo que Dios dice. No ponerme a hacer mi voluntad o identificar las cosas a mi manera, sino como Dios las ve. ¿Cómo Dios las ve, hermano? Siendo en forma de Dios, Él mismo dijo, se humilló, ¿sí o no? Porque siendo igual a Dios, dice la palabra de Dios, en esta palabra específica, se presentó en una acción constante, para que siendo la palabra, la forma de Dios, traducido de esta forma, que no vivamos conforme a la multiforme manera de vivir de los hombres, sino que seamos transformados conforme al propósito y amor de Dios. ¿Cristo existe? Sí. ¿Dios es soberano? Sí. Y su naturaleza más íntima está ahí para ti y para mí. Para que seamos en Él uno, podemos entonces ver esta expresión de Dios. Para que considerando esa tensión, Jesús consideró a sí mismo no ser igual a Dios y se entregó por ti y por mí. Jesús abandonó todo. Se entregó a sí mismo en un acto especial y único, en donde el Padre se agradó y aceptó ese sacrificio, para que en esta hora tú y yo podamos de verdad recibir la instrucción, de verdad siendo exhortados, enseñados, de acuerdo a lo que los filipenses nos muestran ahí, valientemente, le decía yo al principio, enfrentarme a lo que soy yo. ¿Estoy en un mismo sentir en el Señor? ¿Estoy en un mismo acuerdo? ¿O es mi carácter? ¿O es mi carne primero que todo? Usurparíamos el sentir de Dios, ese sentir que hubo también en Cristo. Cuando solamente, si volvemos un poquito, regrese su hoja, Filipenses 1. Versículo 27. Diciéndole a ellos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, dijo Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Qué más dice? En un mismo espíritu. ¿Solos? ¿Por nuestro lado? ¿Sin recibir instrucción? No. ¿Qué dice ahí? Combatiendo unánimes por la fe, el Evangelio, las buenas nuevas. Y en nada imitándonos por los que se oponen, porque ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El apóstol exhorta y promueve de verdad el mismo sentir a esa unidad fraternal, que empieza en nuestro ministerio en el hogar y también en medio de la congregación. Para que cada uno de nosotros podamos ver que dentro de nuestra vida, la vida de Cristo reina y nosotros podamos decir firmemente, muéstranos, Señor, tu bendición. Guíame, Señor, y que seas tú y no yo. Y la humillación y la exaltación de Cristo, regresando también a nuestra escritura en Filipenses 2:1, dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué dice ahí? Sintiendo
lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando tú y yo podemos ver esta gran diferencia, hermanos, nos vamos a dar cuenta que nada de lo que hagamos va a ser por nuestra cuenta, por nuestra voluntad, sino que cada uno de nosotros vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios y ver que esto es para gloria y honra de su nombre. En la Nueva Versión Internacional, estas mismas escrituras se la quiero leer así. Si tienes algún estímulo para estar unidos a Cristo, si algún consuelo de su amor, si algún compañerismo con el Espíritu, si alguna ternura y compasión, entonces completad mi gozo, siendo de un mismo pensar, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y propósito. No hagáis nada por ambición egoísta o vanagloria, sino en humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno de vosotros debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En amor, en misericordia. ¿Dios hizo acepción de personas? La salvación es para todos, para que aquel que creyere, reconociere, arrepentido de corazón, pueda ver esto en la unidad. Para poder sentirme más que los demás, porque me dan en esta oportunidad el compartir la palabra, decir que soy alguien. No, hermano. Dios tenga misericordia, es un compromiso aún más grande, donde no podemos vernos más que otros, sino humildes. ¿Se acuerda de la palabra que trajo nuestro hermano Chuy Olivares en el desafío? No como siervos con C, sino como siervos con S, sirviendo, siendo esclavos de Jesucristo, diciendo: aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Mire, yo conocí un grupo en una congregación cuando Dios nos envió a un lugar donde el hermano y no para todos, el hermano que predicaba dice: no, yo nada más predico, yo no voy a hacer nada más. Y sí, como en algunos lugares, ahí le tenían su silla especial, ahí le tenían su grupo. Y me acuerdo que llegábamos a una iglesia y lo regamos a acompañar, traía hasta sus guaruras con su portafolio, ellos cargando, pero con otra intención, por decirlo así, ¿verdad? Respetando, sobre todo. Pero él decía: yo nada más predico, yo no hago nada más. Pero me sorprendió tanto cuando vi de repente en un lugar, y como aquí en este lugar, y lo hemos visto, cuando los pastores están ahí, también moviendo las mesas con nosotros. También agarrando una escoba y limpiando. ¿Sí los han visto? Sí. También ahí dispuestos para lo que sea necesario. En esa unidad, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad y lo que debemos de hacer. Y en un mismo sentir, para cuando dice sin vanagloria y sin un amor, un espíritu que tenga mi propio propósito o ambición egoísta, dice en esta versión, que no piense que lo hago porque, bueno, ya cumplí, eso es lo que a mí me tocaba, ya está. No hay más. Debemos de velar, debemos estar atentos. Debemos estar dispuestos. ¿Qué haces como padre con tu hijo cuando se pone enfermo? Padres, ¿qué hacen con sus hijos? ¿No velan con ellos? Si algo se les ofrece, aun cuando están más chiquitos, ya de grandes también. A veces ya cuando están, dice mi papá, grandototes, pues solitos ahí. Pero ahí vemos a la mamá, al papá, está preparando un té, dime hijo, velando. ¿Qué se trata aún más en la iglesia? De verdad, velando, orando los unos por los otros. Tu necesidad es mi necesidad. Y digo: Señor, abre la puerta. Dame ese mismo sentir. Para que nada haga en contienda ni vanagloria, sino para que lo haga, Señor, en ese amor que tú me has dado y misericordia. Si alguien nos quiere pagar mal, ¿qué decimos? Señor, ten misericordia, ¿verdad? Dice la Escritura que si viene tu enemigo y te pide la capa, se la das, ¿no? Y si te pone uno en la mejilla, le regresas el otro, ¿qué le haces? Le pones la otra, ¿verdad? En amor. ¿Se la pondrías?
Conviene leerlos, ¿verdad? Y vivirlos, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo no dudó. Y estaba en la cárcel sufriendo por predicar verdaderamente esta palabra, porque cada uno de los filipenses pudieran ser instruidos y para que cada uno de ellos pudiera recibir el que pudiesen ser fieles a Dios. En un mismo sentir, como lo menciona, para entender cómo se construye la iglesia. La iglesia no se hace sola, ¿no? La responsabilidad no nada más es del pastor, también es nuestra. Por eso siempre decimos, oramos por nuestros pastores, oramos por los que nos presiden, oramos porque Dios tenga misericordia. Es un atrevimiento si yo quiero exigir más de lo que Dios no me dice que haga. Después de exhortar a los filipenses, hermano, tú y yo debemos reconocer esa frase, estar alegres, gozosos, con un mismo gozo, en un mismo sentir, para que la perfecta bendición de nuestro Dios complete el gozo del Señor. ¿Y no decimos que el gozo del Señor es mi fortaleza? Y no nada más es como aquel dicho muy famoso que dice, ¿la unión hace la fuerza? Sí existe la unidad para que podamos ser fuertes, firmes, para salir adelante unos con otros, pidiéndole a Dios su misericordia y seamos llenos del gozo, la paz, la bendición de nuestro Dios. Esto es inmediato e importante de entender. Urgente, hermanos, de parte de nuestro Dios, porque la unidad en la iglesia es un gran testimonio. Y se nos decía, damos gracias a Dios, que de verdad tenemos una palabra viva, una palabra fresca, un verdadero evangelio. Pero Dios tenga misericordia, hermano, porque no lo estamos viviendo. Discúlpame que se lo diga. Y empieza en mí. ¿En dónde vive Cristo? ¿En dónde se va a manifestar la unidad en un mismo sentir que también hubo en Él? Que tú y yo, hermano, podamos entender que no es un sentimiento de que hoy me siento a gusto, hoy estoy de buenas, hoy sí sirvo. Nuestro pastor nos decía en una junta de los líderes que estoy dispuesto a hasta dar de lo mío propio, de lo que me ha dado el Señor por causa de la obra. Gastarse mi cuerpo no importa, estoy ahí. Yo quiero ser conforme a la voluntad de Dios, dispuesto. Si alguien viene y te dice, hermano, ¿puedes hacer esto? ¿Tú vas a decir no? Si está a tu alcance hacerlo. ¿Lo haces, verdad? ¿Sí o no? Bueno, espero que lo haga, si no lo hacía. Hágalo. Porque esto nos va a llevar aún más a no solamente descubrir que la virtud más amorosa de nuestro Dios nos muestra que somos una sola alma en Él, un solo cuerpo en una multiforme manera de vivir. Porque Él sí nos conoce, Él sí sabe que a partir de hoy, cuando recibimos una palabra, tú y yo de verdad la vivamos y caminemos conforme a su voluntad. Sin egoísmo. Porque eso no es un solo sentir, ¿verdad? Una mentalidad solamente donde aquí está mi sentimiento y aquí esto es lo que percibo. No. ¿Qué dice el fundamento de la palabra de Dios? Cuando vuelve a exhortarme, solamente que te comportes y vivas conforme a lo que Dios está dándote en la unidad en Él y estar firmes. ¿No lo leímos así? En cuanto a la humildad, porque esto es muy importante, Dios dice que tengamos consideración. Porque la humildad, hermano, no es aquel que pueda pensar que es menospreciado, que es menos que los demás. No, Dios nos ve a todos por igual. En la humildad está el considerar de verdad la estima que podemos de verdad, como dice su palabra, siendo superiores a nosotros. Segunda de Corintios nos dice ahí en el capítulo 10, versículo 12 y 13, si quiere anotarlo, se lo leo por causa del tiempo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y el versículo 13 de este capítulo 10 dice,
Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Nos está mostrando de verdad la humildad, no la inferioridad ni la superioridad. Nos está mostrando el prestar respeto y considerar y dar honor a los demás, sin requerir que se me honre. No, estoy dispuesto a darlo todo por causa del Señor, por gratitud de lo que Dios ha hecho conmigo. Porque es bien notorio que cuando aquellas personas tratan de predicar el Evangelio y este es el poder y el Espíritu, se atribuyen cosas que no Dios les ha dado y no están en la palabra. ¿Será el sentir de Dios así? La palabra de Dios le dice, no, porque en ellos no son juiciosos, solo se agradan a sí mismos, se comparan y están en competencia. Pero en un verdadero hijo de Dios, cuando este mismo sentir hubo en Cristo, no hay competencia, hay unidad. Y unos funcionan de una forma y otros en otra. Cada uno tiene su actividad, porque somos un solo cuerpo. En cuanto a esa bendición, hermanos, es que tú y yo debemos de comparar no solamente el desempeño de lo que hacemos cada día, porque vamos a llegar a la unidad del Espíritu y con esto vamos a tratar de terminar. El tiempo transcurre rápido. Vaya a Efesios, ¿se acuerda que leímos al principio? Capítulo 4, versículo 3 y 4. La unidad del Espíritu, dice el título de este pasaje. Para algunos en sus Biblias así está. El versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, ¿y qué más dice ahí? Y mansedumbre. Él no dijo con humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Con toda humildad. Sumisión. Dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y al mismo tiempo dice el versículo 3, solícitos, y subráyelo si usted quiere, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Quién nos llamó, hermano? ¿Los llamó el pastor? ¿Quién nos llamó? Él nos llamó. Y en esa bendición tan grande de ese llamado, tenemos de verdad una vocación, una actividad, un trabajo a realizar, conforme a su voluntad. Porque Él mismo nos da, en primer lugar, Pablo menciona ahí la humildad, para que literalmente en ese sentimiento de pequeñez no implique de verdad sentirse menos, no, sino saber que siendo en Dios estamos, aun cuando pequeños seamos y no muy grandes, el Señor manifiesta su obra y su testimonio. Y esa vida da fruto. Esa vida dice que va a dar de eso pequeño y humilde un nuevo testimonio, un corazón que alaba a Dios verdaderamente, una libertad que ni tú ni yo alcanzamos a comprender cuando te das cuenta, Señor, gracias de verdad porque estás transformando mi vida. Yo había escuchado tu palabra por mucho tiempo, pero cuando ese velo, ese antifaz o esa cosa que cubría mis ojos no me permitía verte, ahora puedo reconocer cómo puedo tener un mismo sentir, como lo hubo en Cristo. Un mismo sentir donde no te va a limitar nada. Y no es difícil, porque la palabra de Dios dice que perseveremos en esa unidad en la iglesia. Que estemos dispuestos, si es necesario, a lo que Dios te muestre para que en ese amor perfecto puedas ver cómo caminas y Él toma cuidado de ti. En todas las áreas. Mateo 11:29 dice que en ese verdadero llevar del Señor no es difícil. Llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando eres manso y humilde, en esa vida del Espíritu, dice esta parte del versículo, descansamos.
hallaremos el descanso, la paz. Estaremos seguros, confiados de cuál siendo la forma de Dios, el mismo Señor Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como leíamos en Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué ejemplo, ¿verdad? ¿Es difícil llevar su yugo? Y aprender de mí, y aprender de Él, dice. La palabra también del Señor me dice en Lucas 1:45, anótelo. Y bienaventurado lo que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, como a María. Y ella expresaba su alabanza. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Nos ha considerado sus hijos, hermano. Y somos vasos, instrumentos que Dios quiere usar de honra. Y de esa manera tú y yo somos bienaventurados, felices. ¿No es la definición de bienaventurados? Dichosos. Esa misericordia se extiende cada día de generación en generación. La bienaventuranza, cuando nos habla la palabra del Señor, en la mansedumbre, en la templanza, también nos muestra que somos bienaventurados, como las bienaventuranzas descritas en Mateo 5, versículos 3 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿No es bueno estar en la unidad en la iglesia, hermanos? ¿En Cristo? ¿No es bueno tener ese mismo y más aún glorioso saber que Él está con nosotros y nos da ese sentir para que podamos recibir esa heredad, esa bendición? El apóstol se contenta aún más en decir con humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, para poder vencer, aguantando, soportando, viviendo conforme a lo que el Espíritu de Dios nos ha dado. El Espíritu de Dios que habita en aquellos que han creído, que han confiado. Y como lo ya hemos mencionado, Pablo nos exhorta a que en cada uno de nosotros no es producir unidad, hermano. No se trata de, vamos a unirnos, vamos a hacer esto, vamos a aquello. No. La unidad en el Señor nos permite juntamente a que cada uno de nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que veamos las virtudes de aquel que nos permite creer. Una vez más lo repito. Y actuar en donde ocupa el amor de Dios sobre todo tu corazón. El amor de Dios, que también dice su palabra, sobrepasa tu entendimiento. Y que de muchas formas se nos ha dicho, hasta funde nuestros fusibles porque no sabemos ni cómo, pero Dios ya lo ha hecho por ti. Y con fe, y con seguridad, en esa figura donde nos ha mencionado el apóstol, que no seamos autosuficientes, que seamos en el sentir del Espíritu Santo de nuestro Dios, el cual nos incorpora a esa vida en Cristo en un cuerpo, y que no podemos estar solos. Todos tienen una función. Nuestro hermano lo mencionaba, hasta el dedo más chiquito del pie. Órganos que dentro de ti ahorita están funcionando para que tengas vida, la maquinaria que Dios creó y formó para que tú, al escuchar la palabra de Dios, te maravilles, pero por dentro sigue funcionando aquello que mueve este cuerpo. ¿Cuánto más el que es dueño de tu alma? La lista es grande y la mención de muchos elementos de verdad trascienda, porque hay un solo Dios y Padre nuestro, no hay más uno. Y ese mismo sentir, esa necesidad sea tan especial en nuestro corazón para que podamos ser solícitos, dice el versículo 3 de Efesios 4, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, del Espíritu que es de Dios, con mayúscula, no el espíritu del hombre con minúscula, no del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Un cuerpo, dice el versículo 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación.
Dice el versículo 5, un Señor, una fe, ya conmigo fuerte si lo tiene, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Búsquele. ¿Vamos a poder salirnos del Señor? ¿Vamos a estar haciendo nosotros todo? Él es en todo, hermano. El que te llamó te da la esperanza y la seguridad. Dice el versículo 7, para a cada uno de nosotros fue dada, fíjese, increíble. Él nos la dio y no tuvimos que hacer nada. Solo sabe que es lo único, sacrificio vivo, fruto de labios que glorifiquen su nombre. Él no quiere más que eso. Un corazón contrito y humillado al cual el Señor no desprecia nunca, no lo sabemos, está en nuestro corazón. Yo me acuerdo desde pequeño. También la palabra de Dios dice, y si mi pueblo se humillare y clamare a mí, cosas grandes, maravillosas veremos. Yo quiero verla a usted. Esto constituye la unidad en la iglesia, un mismo sentir. Hay mucho más. Sé que se va a profundizar aún más en esto. Dios nos va a llevar a verdaderamente a continuar en lo que es lo fundamental, la unidad de la iglesia. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo es Dios en tu vida? El primero, ¿Él es la llanta de refacción o lo es todo? En esta humanidad nos desesperamos, ¿verdad? Sí, a veces nos angustiamos. No somos mentirosos. ¿Quiénes de aquí no se angustian? ¿Quiénes de aquí no se preocupan? Pero si estamos en un mismo sentir en el Señor y obedecemos, Él está ahí. En un mismo espíritu, la lista la menciona y no es más que algo que se queda ahí, trasciende día a día. Hoy, aquí nos ha tocado vivir. Y aquí estamos para valorar y ver lo que Él nos está enseñando. Ningún afán te separe del amor de Dios. Nada, dice la palabra de Dios. Nada ni nadie te separe de su amor perfecto. Ese es el mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo. Haya pues en vosotros también lo que hubo en Cristo Jesús. Un verdadero amor, una verdadera misericordia. En cada uno de nosotros, como final, para hacer no nada más un llamado, hermano, a considerar lo que Dios nos ha dado. Se pasó rápido el tiempo. Qué bueno. Dios nos ama. Valorar el regalo y el don que Cristo depositó en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Antes no era alcanzado así, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que propició esto a través de la cruz del Calvario, terminó con aquellos dogmas y las leyes que los mismos hombres en la actualidad quieren establecer para hacer las cosas que Dios no dijo que hicieran. Pero cuando Dios dice, ve, yo estoy contigo, confiamos, vivimos, seguros. Lo único que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos y ponernos de acuerdo con Dios, en un mismo sentir. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el sentir que hay en tu corazón en esta hora? A pesar de las circunstancias. Señor, seas tú y pueda ser uno en ti, en la unidad de la iglesia, en la unidad en lo que tú produces hoy, ese regalo que es tu Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está en medio de nosotros, hermano. Y póngase de pie. Cada día el Señor lleva nuestras cargas. El depender del Señor debe ser todo en nuestra vida, hermano. Todo lo que hagas. Porque Él sí toma en cuenta cada paso que tú das. El tener un mismo sentir en el Señor, como lo hubo en el Padre, Dios no estimó nada, lo dio todo. Tú y yo debemos de darlo todo, despojándonos de nosotros mismos, dice su palabra. Así es de que si hay algo que en tu vida en esta hora estorbe, tu carácter, tu infidelidad, tu inseguridad, el Señor la transforme
en el carácter de Cristo, en fidelidad, en seguridad y confianza en Él. Esta es la palabra viva. Para que el Espíritu de Dios que está en este momento también nos dé en este cuerpo físico la paz y el gozo que necesitamos, la fortaleza del Señor. Cierre sus ojos. Dígale al Señor en su corazón: Señor, no quiero impresionar a nadie, ni vivir para satisfacerme a mí mismo, Señor. Quiero entregarte todo lo que soy. Perdóname, Señor. Límpiame en esta hora, de manera que pueda tener ese mismo sentir en ti, Señor. Porque tú eres el que cambia, Señor, el lamento en gozo, en baile. El que levanta al caído. Siendo obedientes a ti, Señor. Caminando conforme a tu voluntad. Y la realidad es que no nada más lo tengamos hoy, Señor, sino que lo vivamos. Y enfrentados y desafiados a tu palabra, a tu verdad, con entendimiento de verdad, Señor, nos ayudes. Ayuda a nuestra manera de vivir para que dentro, muy profundo de nuestro corazón, podamos tener esta unidad en ti, Señor. Esta unidad, Señor, que habla de un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma esperanza, Señor. Tu salvación, Señor, a tu pueblo, a cada uno de nosotros, para caminar conforme a tu voluntad, para seguir, Señor, tus pasos, para estar en un mismo espíritu, Señor. Para que en medio de las luchas, de las pruebas, tú nos permitas, Señor, ser capacitados por ti y unirnos aún más los unos a los otros, viviendo como tú, mi Cristo. Que tu palabra dice que en medio de la oración tú ministras a través de tu Espíritu. Ese Espíritu tuyo, mi Cristo, que nos resultará en una libertad constante en nuestra vida, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti y descubrir, Señor, que esta unidad nos va a permitir un día, Señor, cara a cara verte conforme a tu voluntad. Y si te invito en esta hora a levantar tus manos, hermano, dile: Señor, estoy rendido a ti. Ese es el verdadero significado. Dile en tu corazón, habla en tu vida completamente, Señor, para estar en esa unidad. Orando, Señor, los unos por los otros. Si en este mismo instante hay alguien, Señor, que no ha tomado esa decisión de fe y de seguridad, yo te ruego que tú transformes esa vida, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas. Rogándote, Señor, que esa salvación sea completa y plena, Señor. Aquí están nuestras manos levantadas y agradecidos por tu amor y tu misericordia, sabiendo que somos tus hijos y que tú tomas, Señor, nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén.